Buenas noches, nosotros somos el grupo uno en la clase de Introducción a la Lógica, Introducción a la Ética, con el licenciado Juan Manuel Fajardo. Vamos a hablar sobre el documento Acción y Libertad. Entonces, yo soy el coordinador, la mención Antonio Fernández. Entonces, voy a proseguir con la exposición. Bueno, primeramente tenemos que entender que como estamos hablando del tema acción y libertad, pues nos vamos a centrar en qué es la libertad o qué entendemos por la libertad y qué es la acción desde el punto de vista humano, claro está. Primeramente tenemos que nuestro mundo es un gran escenario el cual podemos describir y conocer y narrar científicamente, pero como todo escenario requiere de la acción que le es propia al hombre. Como vamos a ver, nuestra acción pues me transforma el mundo, pues como todos lo sabemos, es a medida de que los seres actuamos que el mundo se va transformando. Entonces tenemos que el mundo es el escenario donde realizamos nuestras acciones. Y pero ahora ya se la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la libertad? Y así es como, ¿qué es la libertad? Y más allá de eso, si lo que hacemos, si nuestras acciones las hacemos libremente, o si nuestras acciones corresponden a un plan prefijado, o a un guionista, o a los instintos, es decir, ¿qué está detrás de la acción realmente? Si el futuro está determinado en cierta medida, como se puede decir con Aristóteles, ¿verdad? Que tiene una visión un poco más determinista del mundo, o si responde a los instintos, o si las acciones realmente que nosotros realizamos son libres o están impulsadas por los sentimientos. Entonces vamos a ver que para el hombre de hoy la libertad va a ser la realización. Y por una parte también el hombre más pleno va a ser aquel que esté realizado, aquel que no sea esclavo de sus deseos, aquel que ejerza su libertad. Bueno, entonces los dejaría con el compañero Gensuel. Ok, buenas noches. Mi nombre es Hensuel y comenzaré con una sencilla pregunta. ¿Qué es la acción? Pues existen muchos significados, existen muchos términos, pero para la filosofía es una conducta humana que nos ayuda a hacer las cosas con un objetivo, con un propósito. Al igual que existe una diferencia sencilla que nos ayudará a distinguir lo teórico, que es el conocimiento, y lo práctico, que viene siendo la acción. Bueno, existen cuatro tipos de acciones. Eh, sí. La primera es según el contenido. Aquí podemos ver que están las acciones prácticas que buscan la felicidad, la realización de uno mismo y de otras personas. Está la acción técnica, que hace referencia al mundo natural y busca la transformación. También está la acción poética, que esta se refiere al arte. Y el, ok, la segunda es según el grado de conciencia. Está el consciente, que es cuando uno está presente haciendo algo y uno sabe lo que está haciendo. Y el inconsciente es cuando uno hace algo, eh, perdón, es como más fisiológico. Digamos que yo vengo y hago el mate de que le voy a pegar a alguien y la persona hace como que va a evadir el golpe. Eso es un reflejo, a esto se refiere. La tercera es según la voluntad. Aquí podemos ver eh, que está la acción voluntaria, que es cuando uno hace las cosas porque quiere. Y está la involuntaria, que es cuando uno hace las cosas prácticamente obligadas. Siguiente. Y está esta última, que es según el agente de acción. Aquí está la acción individual, que es la que realiza una sola persona sin necesitar de otra. Y la acción colectiva, que es la suma de estas acciones individuales. La acción social tiene carácter institucional. Esto quiere decir que las cosas se hacen bajo reglas. Y pues
A esto nos lleva una pregunta: ¿qué es la acción libre? Bueno, la acción libre es donde pretendemos alcanzar el objetivo. Es aquello que nos motiva, atrae o impulsa a nuestro querer. Son intencionales y son proyectadas. Quiere decir que una acción libre remite a una persona la cual es la que decide hacer algo o decidir sobre algo. Bueno, este es mi aporte y espero me hayan comprendido. Los dejo con mi compañera Nashville. Buenos días, buenas tardes, noches, mi nombre es Nashmi Nicole Ávila y el día de hoy les voy a hablar acerca del saber de la acción herméutica, perdón. Bueno, ¿qué podemos decir sobre esto? Sobre la acción, ¿es una descripción o una comprensión? Bueno, las acciones, al igual que todo aquello que nos rodea a nosotros, el ser humano, son o pueden ser objeto de investigación o explicación. ¿A qué nos referimos con esto? Que la actividad teórica humana, como es el conocimiento, también puede orientarse hacia el ámbito práctico, que se han surgido de diferentes ciencias, como la psicología y la sociología. Pero las acciones humanas no pueden ser estudiadas como objetos cualquiera del mundo, ya que podemos descubrirlas, pero no estaremos aproximándonos a lo esencial. Se puede describir de esta manera muy precisa y objetiva, pero solo con eso no estoy dando en cuenta el alcance de la acción que nosotros observamos. Como un ejemplo, se puede describir una persona como empuja a un balón entre tres palos, pero con esa sola descripción no estoy dando a entender de qué se trata el gol que ha dado a un triunfo importante del equipo. Bueno, la interpretación. En el caso de las acciones humanas no basta con la descripción física, ya que de lo que vemos, ya que tenemos que comprender la acción, hacerla inteligente, es decir, conocer los motivos y fines y contextos sociales de esa interpretación, ya que el saber de la acción busca comprender el sentido de las acciones y se le denomina herméutica, como había mencionado antes. La interpretación no solo se dirige a solo textos, sino también a las acciones y de hecho el proceso de interpretación de ambos paralelos. Por otro lado, la hermética, cuando intenta interpretar las acciones, tiene muy presente el grado de certeza y seguridad que puede exigir en el mundo. La filosofía de la acción. Bueno, la filosofía de la acción se ha identificado como la acción y la ética, ya que hay que tener en cuenta el análisis de la acción que podemos ver fácilmente en la ética y la filosofía, ya que son diferentes. La filosofía de la acción es más amplia y hay otros tipos de diferentes, como las éticas y palabras. Por otro lado, la ética obedece a procesos e implicaciones que exceden de la filosofía de la acción. ¿A qué filosofía nos referimos con esta? La filosofía analítica, que estudia descriptivamente las expresiones referidas a la acción, analiza conceptos y oraciones argumentativas y corre riesgo de quedarse en el análisis de expresiones poco significativas. Por eso necesita la aproximación fenologia, perdón. Bueno, la fenología, ¿qué es? Estudia comprensivamente las acciones, ya que se interesa por la dimensión subjetiva de la acción a lo que sentimos o experimentamos, que son las vivencias. Y también su riesgo de quedarse en un sentimiento comunicativo, por eso el análisis del lenguaje que le da más objetividad. Vamos con Aristóteles, que es en los orígenes de la filosofía práctica. Bueno, para comenzar hay que saber que Aristóteles fue un fenomenólogo y analítico. Él decía que la filosofía analítica se presta a una comparación con la fenomenología, ya que no solamente se niega, sino por lo que se hace. En ambos casos se trata de clarificar. Clarificar, ¿qué significa clarificar? Es distinguir lo que hay que decir. Esto no es, esto es. Y desconocer también las distancias que superan ante las teorías de la significación. Bien. Aristóteles, a la vez fue el padre del método fenomenológico y del análisis lingüístico aplicado del actuar.
No es casualidad que sea el último autor creado preferentemente por los filósofos analíticos cuando se tratan de la intención de la acción, el trabajo de discriminación aplicado una vez a la palabra, y la experiencia ofrece el primer ejemplo histórico conexión entre los dos métodos en un único tipo de discurso. Bueno, esta es mi aportación y los dejo con mi compañero o compañera. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el asno de Burindán, sí, Burindán, el cual habla sobre un asno que se encuentra entre la decisión de tomar una de las dos pilas de henos que tiene. El problema es que las dos pilas de heno son completamente iguales. Ninguna es mejor, ninguna es peor. Entonces le produce una duda al asno y es donde viene la incógnita cuál elegir. ¿Por qué elegir esa? Entonces, al no saber cuál elegir, el asno muere finalmente de hambre por no tener una motivación por el cual elegir una sola de ellas. Y es donde nos vienen los dos modelos, el modelo intelectualista y el modelo voluntarista, el cual difieren de significados, pero terminan siendo básicamente lo mismo de tomar una decisión. El intelectualista es aquel que analiza mucho la situación para tomar una decisión no errada y saber exactamente lo que está eligiendo, o sea, no irse por el primer montón de no que mire. Y el voluntarista es aquel que no analiza tanto la situación, es más bien el que piensa poco y actúa paz, por decirlo así. Entonces, tiene que haber un balance entre las dos, entre el intelectualista y el voluntarista, pues si se analiza demasiado la situación, entonces no se llegaría a ninguna conclusión y le pasaría lo mismo que el asno, que es morir de hambre por no tomar una sola decisión, y tampoco ser voluntarista, porque si se va por el primer montón de heno, por la primera oportunidad que le ofrecen, se estaría privando de mejores oportunidades. Entonces hay que hacer una combinación entre las dos, analizar la situación, ver qué es lo bueno que nos ofrece y si en el otro nos ofrece mucho mejor, irnos por el mejor. En el caso del asno, que ninguna de las dos era mejor o peor que el otro, entonces es ir a un punto medio, ir a donde uno se siente mejor, ir por lo que uno considera mejor, aunque sea lo mismo, pero sentirse que por ese camino se siente pues mejor. Y pues esa es mi aportación, lo dejo con el compañero Kelvin. Bien, buenas noches compañeros y compañeras. En esta oportunidad voy a hablar sobre las cosas del querer. Uno de los elementos fundamentales y muy importantes son los motivos, ya que son los motivos los que nos mueven a diario, a cada momento, a realizar nuestros logros a través de la voluntad. Siempre tenemos motivaciones de diferentes índoles, porque la voluntad es la que está presente en todas nuestras acciones, en las libres, aquellas acciones de las cuales nosotros las ejecutamos por pura voluntad propia, sin obedecer a nada ni a nadie, solo nuestros propios motivos. Ejemplos de motivos o de voluntad que esto equivale a tomar decisiones libres son estudiar. Uno estudia porque quiere aprender nuevos conocimientos, graduarse en una carrera, luego tener un trabajo. Son motivaciones que nos mueven, que es esa chispa de energía para lograr los logros. Voy a pasar la siguiente diapositiva. La motivación humana. Muchos psicólogos, muchos pensadores han intentado reducir esto para darse cuenta cuál es el motor de lo que nos mueve a realizar las cosas.
Pues uno de los que comprimió más esto fue Maslow con la pirámide. Él hace mención de 5 escalas, de las cuales tiene lo que es las biológicas, que es la pirámide de necesidades, que las biológicas son las necesidades básicas, como respirar, alimento, salud, comer. Y una vez cumplidas estas necesidades, nosotros como personas razonables pasamos al siguiente escalón, al cual sentimos la necesidad de seguridad. Una necesidad de seguridad está, por ejemplo, el empleo, sentirnos seguros dentro de una familia, tener recursos, protección. Después de esta, continuamos a la tercera escala, donde Maslow nos menciona que es la pertenencia. La pertenencia o necesidad de afiliación, donde es la amistad, el afecto, tener una pareja, raíces de relaciones sociales y pertenencia a algún colectivo. Nosotros a medida de que vamos cumpliendo las necesidades de una escala, pues de manera automática vamos sintiendo la necesidad de ir escalando, perteneciendo ya a otros grupos. En la cuarta escala tenemos la necesidad de reconocimiento, donde uno tiene, por ejemplo, confianza, respeto, prestigio. Es como uno viene y hace algo, alguna investigación, algo, pues en esa escala uno siente la necesidad de que las personas lo conozcan, sepan quién es. Y por último tenemos la de autorrealización. En la de la autorrealización ya es cuando uno llega al tope del éxito, sería donde existe la creatividad, una visión global, la aceptación, los hechos y liderazgo. Por ejemplo, como un presidente ya creo que está en el punto más alto de lo que él quiso llegar. Creo que a esta de la autorrealización, pues, de diferentes puntos, en algún momento creo que eh, vamos a llegar porque vamos cruzando las escalas y entonces vamos sintiendo la necesidad de llegar a un punto final. Y esto es todo y muchas gracias. Bueno, entonces sí, a la compañera Tiffany al final, ¿verdad? Bien, muy buenas tardes compañeros. Mi nombre es Tiffany Andino y hoy les voy a hablar sobre los caminos de la filosofía. Pero primero vamos a empezar por el procedimiento para poder comentar un texto literario. Bien, el objetivo fundamental del comentario filosófico de un texto literario es poder poner de manifiesto la profundidad existencial que encierra. Bien, debemos intentar evitar dos extremos: que el comentario se convierta en un análisis solo de formal del texto, o que tratemos de realizar un estudio de tal profundidad que rebase las características de un comentario filosófico. Bien, interpretar un poema es ofrecer una clave de lectura y no agotar el poema más que todo. Así que bien, esta eh, consta de 4 interpretaciones. Vamos a empezar por la primera, que sería la interpretación delante del texto emotiva. Los poemas son casi por definición emotivos. Esto tiene el peligro de que al comentar un texto poético nos quedemos envueltos en las emociones, tanto en las que proyecta el autor como en las que despierta en nosotros. En el comentario filosófico no podemos quedarnos en esto, aunque tampoco prescindir de ello, ya que nos interesan las emociones en la medida que nos vinculan con el mundo. Bien, ¿a qué se refiere esto? O sea, nos dice más que todo que es emotiva, ya que mientras nosotros vamos leyendo el texto, nos genera un tipo de emoción, ya sea de tristeza, enojo, odio, etc. Bien, la número 2 es la interpretación detrás del texto histórica y biográfica. Bien, la biografía del autor nos puede ayudar a entender muchas de las cosas que dice, pero no podemos pensar que sea todo el comentario, ni menos del carácter filosófico.
Lo biográfico es muy importante, pues estamos en un proceso de comunicación entre el escritor y el lector, pero no podemos nunca prescindir del texto mismo. Interesa más la vida que proyecta y que nos dice algo a nosotros que la circunstancia que causa esa experiencia, que tiene especial interés para el biógrafo, pero no para el filósofo. Entonces, podríamos decir que esta se basa más que, aunque sepamos la biografía, el momento en el que estuvo el autor y tuvo ese sentimiento, no podemos irnos solo por lo que tiene como biografía, solo por lo que sintió él, sino que a la vez, pues, trata de, disculpen, ahí se escucha a mi perro, eh, trata de que nosotros mientras vayamos leyendo, tomemos otro tipo de vista, por decirlo así, pero igual siempre con el mismo texto. Bien, sería la número 3, que es la interpretación en el texto estructural. Bien, si en todo comentario de texto es importante atender al cómo se dice y lo que se dice en los textos poéticos, cobra una especial relevancia. Los poemas son textos en los que a veces la forma determina el contenido, por eso conviene detenerse en ellos todo lo que sea necesario y analizar su estructura, el tipo de lenguaje, las imágenes literarias, el ritmo del poema, etcétera. Bien, en esto estructural se basa más en que nosotros estemos muy bien pendientes, concentrados, por decirlo así, en todo lo que estamos leyendo para poder identificar muy bien cada parte del poema, o sea, entender todo lo que tenga que ver con los textos para que podamos saber y poder agarrar ese sentimiento que nos está tratando de dar el autor. Y en el número 4 sería la interpretación en profundidad existencial. En este momento del comentario se trata de buscar qué experiencia humana está intentando expresar el poeta. No es una comunicación entre el poeta y el lector, sino entre la experiencia a la que apunta el propio poema y la del lector. Buscamos una experiencia de carácter universal. O sea, en fin, cuando habla de profundidad, o sea, trata de que nos centremos aún más en lo que el autor siente, o sea, qué experiencia humana él sintió a la hora de que pasó todo eso y él lo escribió y a ver, y qué podemos decir nosotros sobre experiencias humanas que sintamos nosotros al solo leerlo. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, este ha sido nuestra presentación. Voy a pasar a leer un poema que está en la misma presentación para eh, que ejemplifica de lo que hemos estado hablando acerca de la libertad y la acción. Entonces es libertad. En mis cuadernos de clase, en mi pupitre y en los árboles, en la arena y en la nieve, escribo tu nombre. En las imágenes doradas, en las armas de un soldado, en la corona de los reyes, escribo tu nombre. En la selva y en el desierto, en los nidos y en las emboscadas, en el eco de mi infancia, escribo tu nombre. En los campos, en el horizonte, en las alas de los pájaros, en el molino de las sombras, escribo tu nombre. En la espuma de las nubes, en el sudor de las tempestades, en la lluvia menuda y fatigante, escribo tu nombre. En la ausencia sin deseo, en la soledad desnuda, en las escalinatas de la muerte, escribo tu nombre. En la salud reencontrada, en el riesgo desaparecido, en la esperanza sin recuerdo, escribo tu nombre. Y por el poder de una palabra, vuelvo a vivir. Nací para conocerte, para nombrarte libertad. Bueno, como lo acabo de leer, ¿verdad? El poema ejemplifica tanto la acción como la libertad y como hemos expuesto a lo largo de la exposición, pues siempre se ha hablado sobre si la acción es libre, pero ¿a qué se refiere con libre realmente? Eso tiene que ver mucho con, digamos, con lo que explicaba Kant en su ética, porque cuando Kant hablaba de la ética, él decía que una acción era verdaderamente libre cuando nacía del raciocinio, cuando nacía del ejercicio de la razón. ¿En qué sentido? Pues
Cuando una persona, por ejemplo, le hace un mal a alguien, la agrede de cualquier manera, pues muchas veces puede ser porque se dejó llevar por la ira, porque quizás pues se dejó llevar por una ambición que tenía, por alguna otra, por alguna inclinación, como solemos decir. Entonces la acción libre es la acción que es realizada con el uso de la razón, y más allá de que el uso de la razón, sino que cuando es tomada por la propia voluntad del hombre, cuando yace en la intención. Entonces, como el poema ejemplifica, ¿verdad? Cuando habla de la salud encontrada, por ejemplo, pues como lo había explicado también el compañero Kelvin, una persona, digamos, que no es saludable, digamos, o sea, no satisface la primera pirámide, el primer escalón de la pirámide, y no es, pues no está sana, pues entonces no es libre, digamos, porque no está ejerciendo la plenitud de sus capacidades. Entonces, como todos mis compañeros lo han explicado, es importante el tema de la libertad y la acción en la ética, porque si una persona, por ejemplo, está en coma, por ejemplo, es muy difícil de que sus acciones puedan ser éticas. ¿Por qué? Porque está en la plena inacción, no está siendo libre. Y al no estar siendo libre no podemos decir, bueno, eso que hizo estuvo bueno o estuvo malo, porque realmente pues no ha hecho nada. Y una de, pues, para juzgar si una acción es ética o no lo es, pues es importante pues que primeramente hay una acción, y es necesario también que ver si la persona lo hizo de una manera libre. Entonces es importante cómo se van interrelacionando estos dos conceptos. Bueno, esa sería nuestra exposición. Eh, Muchas gracias y buenas noches, buenas tardes y buenos días a todos los que nos están viendo, y muchas gracias.